vamos a hablar de los miedos, pero no del miedo a las alturas o el miedo a la oscuridad, sino de los miedos que nos limitan todos los días a alcanzar nuestros objetivos, a perseguir un sueño, a hablar con una persona que nos atrae, a acercarnos a un grupo de amigos al que nos gustaría pertenecer, esos miedos que nos limitan todos los días. Lo primero es identificar que tenemos miedo, que eso no es una tarea fácil. Muchas veces pensamos que no tomamos acción porque la situación del país, porque la política en este momento, quizás cuando cambie de gobierno, la economía, etc. Entonces, todas esas son excusas que están delatando la presencia de un miedo. Cuando vemos que siempre tenemos un problema para cada solución, eso es la manifestación de un miedo. Otra de las maneras es la falta de confianza en nuestro propio conocimiento o capacidad. Entonces empezamos a pensar que sería mejor igual antes de comenzar a hacer un curso. Entonces puede ser un curso de 6 meses y después puede ser un posgrado y después voy a ir a una conferencia o no me voy a acercar a ese grupo de amigos porque no sé jugar al ajedrez y ellos forman parte del club de ajedrez, entonces mejor primero tendría que aprender eso. O así un sinfín de conocimientos que nos escudamos detrás de eso para postergar la decisión y prolongarlo lo que dure el curso. O sea, 6 meses más para adelante o un año más para adelante y así pasan los años y no terminamos de tomar esa acción. Cuando estamos ante estos temores que nos vienen limitando nuestra vida, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, una de las cosas que uno tiende a hacer es ignorarla, hacer de cuenta que no tengo miedo. Y eso no es muy real, porque aunque lo puedas ignorar conscientemente, ese miedo va a estar ahí en el inconsciente, que es la parte, de comando. O sea que, aunque lo ignores a nivel consciente, al estar en el inconsciente, al estar dentro nuestro, va a tener el control total, aunque tú quieras ignorarlo. La otra tendencia es tratar de eliminar ese miedo. Y eso no es ni realista ni recomendable, porque el miedo es parte de nosotros. O sea, querer eliminar el miedo es como querer eliminar una parte de nosotros o nuestra propia sombra. O sea, donde nosotros vamos, nuestro miedo va. Y tiene que ir, porque el miedo cumple una función fundamental que es la de la supervivencia. Nuestra vida si no tuviéramos miedo de nada sería realmente muy cortita. Entonces, este miedo que tiene esta función vital, antiguamente, en la época primitiva, podía estar advirtiéndonos de peligros reales, como podían ser los depredadores, la tormenta eléctrica o lo que sea. Hoy en día nos advierte más de peligros imaginarios o peligros que no amenazan nuestra existencia. Por ejemplo, el temor a las críticas, el rechazo, al ridículo, no son cosas que vayan a afectar nuestra existencia, pero sin embargo ese miedo está ahí y nos hace la función de limitarnos de igual manera. Entonces, no se trata de eliminarlo porque tiene una utilidad y es fundamental para nosotros. Entonces, la cuestión es ponerlo en el lugar que le corresponde. Y ese lugar es el de un asesor. O sea, todos conocemos empresarios, políticos que tienen muchos asesores y que muchas veces se dejan llevar por esos asesores y cometen errores. Pero claro, luego la consecuencia no es para el asesor. O sea, la decisión la has tomado tú. Y no vale decir, es que el asesor me dijo, es que yo me dejé llevar por el asesor. La responsabilidad es tuya porque la decisión la tomaste tú. Y en tu vida pasa lo mismo. O sea, por más que tu miedo te haya dicho o te haya limitado, luego la consecuencia es tuya. Y entonces acarreamos con los errores o con las oportunidades que perdimos, las consecuencias de no haber hecho las cosas como y cuando las teníamos que hacer, y esa frustración va a ser una consecuencia que vamos a acarrear nosotros. Entonces, esos miedos que nos dicen que bueno, que podemos hacer el ridículo, que puede ser una mala inversión, la tenemos que escuchar y analizar. Y luego responder como si nosotros fuéramos el abogado defensor de nosotros mismos. O sea, bueno, a ver, no, es que van a decir de ti tal cosa, o te van a criticar. Entonces, empezar a elaborar una respuesta a eso. O sea, ¿quién me va a criticar? ¿Va a ser una crítica constructiva? Pues me va a ser útil que me critiquen porque voy a poder mejorar. ¿Va a ser una crítica destructiva? Pues no me interesa, porque esas personas no forman parte de mi vida, ni van a formar parte de mi éxito, y no tiene por qué pesar en mí lo que esas personas me digan, que además de repente esas opiniones surgen de sus propias
frustraciones o de sus propias limitaciones y no de mí. Entonces, o sea, empezar a elaborar respuestas para cada cosa. O puede que fracases y entonces luego te vas a sentir fracasado y entonces tomar el fracaso como una lección. Bueno, puede ser que fracase y tal vez pueda mejorarlo y volver a intentarlo y luego tener éxito. Una vez que escuchamos los consejos de ese asesor llamado miedo, luego tomamos la acción. Y lo importante es que tomemos una acción y actuemos a pesar del miedo, porque el miedo no va a desaparecer. Aunque elaboremos las mejores respuestas para esos miedos, no va a desaparecer, va a permanecer ahí y es muy insistente. Pero tenemos que tener claro que la decisión la tomamos nosotros. Y tomar el control de las decisiones es también tomar el control de nuestras vidas. O sea, no puede ser un asesor como lo fue Rasputín para el último zar de Rusia, que ya sabemos todos cómo terminó esa historia. O sea, tiene que ser un asesor que cumpla simplemente ese rol. Nos acompaña, nos asesora, nos advierte, pero la decisión la tomamos nosotros. Y una vez que asumimos los riesgos, evaluamos las consecuencias y si hay consecuencias malas, no es decir, bueno, no, porque puede haber una consecuencia mala, entonces no actúo. No, tratar de anticiparse y ver qué posibles soluciones podemos tomar antes de que eso suceda. Entonces, al tomar medidas para apalear, digamos, el posible fracaso o la posible consecuencia negativa para que sea menos negativa, estamos sintiéndonos más seguros, pero a pesar de todo eso, y aunque no tengamos la seguridad completa, lo importante es actuar a pesar del miedo. Decirle a ese miedo, a ese asesor, pues bien, te escuché, entiendo los riesgos y aún así voy a actuar. Así que tú me acompañas a mí. No es que el miedo va adelante y nosotros vamos detrás. O sea, yo voy a tomar la decisión, voy a actuar y tú me acompañas. Y voy a actuar a pesar de tu consejo y tú vas a venir conmigo y lo vamos a hacer. Muchas veces para tomar una acción, para acercarnos a una persona, a un grupo, para entregar un currículum, para hacer lo que sea, necesitamos implementar un cambio. Y los cambios son de las cosas que llevan más energía en nuestras vidas. Entonces, el miedo va a tratar de que no gastes energía, porque su función es preservar tu existencia y por lo tanto necesitas esa energía y por lo tanto no va a querer que empieces ese cambio. Por eso es tan difícil salir de la zona de confort, de lo que conocemos, porque a lo que conocemos nos adaptamos y lo empezamos a hacer con el mínimo de energía. Entonces no vamos a querer emprender ese cambio, el miedo no va a querer emprender ese cambio, ser consciente de eso y decir, lo voy a hacer igual y voy a ampliar mi zona de confort y voy a tomar esas acciones y luego la consecuencia me va a llenar de plenitud, me va a acercar a mis objetivos o de lo contrario me va a hacer aprender y crecer para luego poder proyectarme a cosas aún más grandes. Para tomar esta acción a pesar del miedo, hay a veces varias técnicas, porque podemos llegar a ese punto y aún así el miedo ser más fuerte y no tener esa voluntad de quebrantar la autonomía que tiene el miedo, porque cuando el miedo nos ha gobernado o nos hemos dejado influenciar o guiar mucho tiempo por el miedo, es más difícil luego ponerlo en su sitio. Es como si fuera una persona, o sea, cuando una persona está acostumbrada a hacer lo que quiera o a tener la autoridad, es muy difícil luego arrebatársela o ponerla en su sitio. Entonces es un trabajo que lleva energía y que lleva mucho esfuerzo de voluntad, pero lo bueno es que es posible, de que hay una manera de hacerlo y que una vez que lo conseguimos vamos a estar muchísimo más cerca de lo que queremos, de lo que nos hace bien y nos vamos a sentir mucho más felices y plenos de estar bajo el control de nuestras vidas. Así que en próximos vídeos vamos a seguir hablando de los miedos y de cómo trabajarlos y de cómo ir ubicándolo en el lugar que le corresponde. Muchas gracias a todos y muchos éxitos.